Que Microsoft está rompiendo récords con 270 millones de usuarios y ya se prepara para ofrecer nuevas funciones. Ojo, porque ya está disponible una nueva actualización para Windows 11. Es opcional y sin duda trae varias correcciones, pero sin duda la noticia estelar: hay filtración, sí, de Windows 12. Supondrá un gran salto, inteligencia artificial, actualizaciones rápidas y el nuevo Core PC, una variante de Windows 12. Esto y más. Intro y comenzamos. Se volvió canon de golpe. Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a las magníficas licencias de CDK Offer. Ya estamos en marzo, estamos dándole con todo y CDK Offer tiene excelentes licencias para todos ustedes desde Office, desde Windows 10, desde Windows 11. Así es que puedes obtener cada una de ellas aplicando el código de descuento MTS20. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, los métodos de pago son totalmente confiables. Y cuando hayas ya adquirido tu licencia, pues de esta manera fácil y sencilla la puedes estar aplicando en el producto de Microsoft. Así es que todos los enlaces en referencia a las diversas licencias que oferta CDK Offer van a estar abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y ahora sí, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video informativo, sí, una Windows News. Vamos a destacar estas notas informativas que son sumamente relevantes. Últimamente estoy lanzando demasiados videos informativos, pero es que madre mía con la cantidad de información que está saliendo. Vámonos al grano porque Teams está rompiendo récords con 270 millones de usuarios y se prepara para ofrecer nuevas funciones de consumo empresarial. Ayer hablé en un video acerca de Microsoft Teams, una herramienta de colaboración que integra chats, llamadas, reuniones, archivos y aplicaciones en un solo lugar. Hablamos acerca de que a raíz de la pandemia pues su crecimiento fue gradual. Ahora se está mejorando con nuevas actualizaciones. Fortalece Microsoft a Microsoft Teams y bueno, con ello ya a partir del lanzamiento de su nueva actualización se está hablando de que ya hay 270 millones de usuarios en lista de espera. Sí, Microsoft Teams es una plataforma líder en colaboración y comunicación empresarial que ofrece soluciones íntegras, y con esta cantidad de usuarios activos superando ampliamente a su competidor Slack, se posiciona como una herramienta imprescindible. Y bueno, ya el nuevo Teams 2.1 se trata de una versión renovada de la aplicación que mejora el rendimiento y la usabilidad. El modo Copilot, que se trata de una función que permite invitar al asistente inteligente Cortana a los chats grupales o usarlos como un chatbot para extraer información y datos de todos los servicios y aplicaciones de Microsoft 365. Bueno, vamos a destacar ahora que también ya está disponible una actualización opcional para Windows 11. Esto lo voy a estar destacando a profundidad en el canal secundario. Vamos a estar ahí detallando todo esto. Ya sabes, un poco de menos edición, pero detallando y hablando acerca de esta update. Es opcional, ya te la destaco. KB502-3778, una actualización que viene a solventar los problemas de la actualización acumulativa que se lanzó en el mes de marzo, que trajo errores y fallos. Así es que en este caso esta build, la 22.621.1485, esta actualización introduce notificaciones para cuentas de Microsoft en el menú inicio. Esto solo disponible para una pequeña audiencia en este momento, pero no solamente eso, hay muchas más correcciones detalladas, y detalladas te las voy a estar dejando ese video, enlace en descripción del canal secundario, pero ya está disponible esta actualización opcional. Vámonos ahora sí con la noticia, sin duda la estelar, que Windows 12, que se habló acerca de una filtración para Windows 12 y una variante de Windows 12. Así es que hay que detallar que de primera instancia todo esto se llevó, esta filtración, por medio del video que se publicó en la cuenta de Microsoft 365 Developer, y a partir de ello, desde hace años ya sabemos que el objetivo de Microsoft es dar un salto en la plataforma de Windows. La empresa con sede en Redmond quiere hacer que Windows sea un sistema operativo moderno, estructurado, con una forma similar a lo que tiene ya iOS y Android. Bueno, vamos a estar detallando punto por punto. Ya sabemos que Windows 12 va a aterrizar en algún punto de 2024. Se rumora que en octubre, esto es simple rumor. Bueno, Panos Panay, director de productos de Microsoft, ya explicó en su día que la siguiente versión de Microsoft se va a centrar aún más en ofrecer servicios en la nube y las experiencias basadas en la inteligencia artificial, que es lo nuevo, el tren del momento. Y a raíz de todo esto, como he dicho, se han llevado a cabo ciertas filtraciones. Y bueno, la más reciente, a partir de DeckMother
y a partir del video que se publicó en la cuenta de Microsoft, Windows 11 ya limitaba en cierta medida los equipos en los que se podía instalar el sistema. Los aspectos en los que más se avanzó fue en la seguridad, donde la empresa obligaba a los usuarios a contar con una CPU compatible con el protocolo TPM 2.0, a pesar de que sea un requisito fácilmente evitable. No obstante, ya viene la filtración. Según el medio alemán de Modern, Windows 12 podría aumentar sus requisitos y hacer que muchos de los equipos de los usuarios no puedan actualizar este sistema operativo sin algún cambio de hardware. Según se apunta, el requisito de contar con el módulo de seguridad TPM 2.0 seguirá siendo una obligación. Sin embargo, también se menciona que la cantidad de RAM podría aumentar, y es que sí van a ser ahora 8 GB como mínimo para poder actualizar a Windows 12. Windows 11 requiere un mínimo de 4 GB de memoria RAM para funcionar. Está perfecto, pero se habla de que Windows 12 va a solicitarte 8 GB como mínimo, aunque es pronto para hablar de los procesadores compatibles en específico. Los últimos rumores también sugieren que la próxima generación de procesadores Intel Meteor Lake ya serían compatibles con el próximo sistema operativo a raíz de la filtración que se dio por parte de Intel. Sin embargo, bueno, las diferentes fechas y desconocimientos parciales de los requisitos en este nuevo procesador dan pistas de que esto podría no ser así. Pero bueno, Microsoft ya nos ofreció una pequeña pista de Windows 12 en el evento de Ignite en el 2012, donde se vio la barra de tarea flotante. Todo lo que hablamos en este video, que te voy a estar dejando también en descripción, hablamos acerca de lo último, pero bueno, esto ya es lo más reciente ahora, los detalles en torno a lo que es Windows 12 y los requisitos que se tienen por ahí. Como he dicho, te pediría el TPM 2.0 y 8 GB de memoria RAM como mínimo para instalar el Windows 12. Y ahora hablamos acerca de también lo que se ha revelado, porque esto, como he dicho, a raíz de Microsoft 365, ese video que se lanzó, Microsoft 365 Developer Date. Bueno, ahora hablemos que ahí se habló acerca de Core PC. Esta será una variante de Windows 12 que incluirá las innovaciones introducidas con Windows 10X. Este sistema operativo está pensado para ser completamente modular y personalizable. Ojo, de forma que puede utilizarse en cualquier factor de forma. Core PC se adapta a cualquier dispositivo y va a permitir la ejecución nativa de aplicaciones Win32 donde se requieran. La principal diferencia con Windows 11 es que el nuevo software es mucho más modular, consiguiendo la separación de estados con particiones de solo lectura que no son accesibles por el usuario y las aplicaciones, como ocurre con el iPadOS o como en Android, y como consecuencia se obtiene una plataforma mucho más rápida y segura, como por ejemplo las aplicaciones no van a tener acceso a los directorios del sistema para poder modificarlo, y con ello que no rompan el rendimiento. Además, las actualizaciones se podrán aplicar casi al completo en segundo plano sin apenas reinicios, y Windows Core OE mantiene la compatibilidad con Win32. Es como si hubiesen retomado el proyecto del Windows 10X. Ya sabemos que Windows 10X era un sistema operativo configurable moderno donde se basaba en las aplicaciones Win32, y Windows Core PC realiza el mismo camino. Se dice que a la inversa, porque Windows Core PC empieza por el escritorio completo de Windows y va hacia atrás para mantener la compatibilidad nativa con aplicaciones antiguas donde se requieran. Se habla mucho que será la competencia directa de Chrome OS. Esta versión del sistema operativo se lanzaría en equipos de educación de gama baja y funcionaría gracias a aplicaciones web, el Microsoft Edge, aplicaciones Android y aplicaciones de Microsoft Office. Así es que son los objetivos que se tienen para Windows 12, que sin duda ahí es donde habla Sad Bowden, indica que esta variante de Windows 12 llamada Core PC cuenta con una versión que se adaptaría al silicio, es decir, que Microsoft optimizaría el sistema operativo para que se ejecutase a un nivel más cercano del chip de la CPU, como ocurre ya con los iPadOS o con los macOS. El objetivo es reducir la carga del sistema al aprovechar mejor los recursos del procesador, además de integrar todas las posibilidades de inteligencia posible, y esto nos sonará que sin duda se asemeja mucho a lo de Apple con los procesadores de el Apple M1 y M2. Algunas de las características de inteligencia artificial que se integran en Windows podrán analizar el contenido en pantalla para proporcionar avisos visuales para iniciar proyectos o aplicaciones en función de la información que estamos visualizando. Además, podrá identificar objetos y textos en las imágenes y permitir al usuario copiar y pegar estos elementos. Así es que estos son los planes que se tienen para Core PC, que saldrá en nuevos dispositivos creados para los partners de Microsoft. El objetivo es que se lance junto a lo que es Windows 12. Esto se habla de que será en octubre, y también la siguiente filtración es que ya se sabe el nombre clave del proyecto de Windows 12 será Hudson Valley.
Hudson Valley, de forma que el usuario no será capaz de distinguir entre las distintas variantes del sistema operativo, pero ya se revela que será Hudson Valley el nombre clave de Windows 12. Así es que tendríamos Windows 12 y tendríamos a Core PC, esto en el 2024. Así es que ahí lo tenemos, son las filtraciones que se tienen. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, estar muy activo en la pestaña de comunidad, también seguirme en mi cuenta de Twitter, también seguirme en mi canal secundario. Y nada, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Bye bye.